Yo tengo que agradecer en primer lugar a la Fundación Obra Pía de los Pizarro y al presidente de su patronato, don Hernando de Orellana y Pizarro, la invitación a participar en estas jornadas, que me parecen muy interesantes. También tengo que agradecer pues, a la amabilidad y a la disponibilidad de don Juan Antonio Serrano, el que haya podido pues, viajar hasta aquí con todas las comodidades posibles, a todos los asistentes, por supuesto, y luego pues, explicar un poco el que hace un valenciano en unas jornadas como estas, ¿no? La propuesta que me hicieron en el caso del Congreso de Cerdeña era para hablar del duque de Montalto, que fue un virrey de Valencia, especialmente combativo. La figura no está mal porque llegó a ser cardenal y a ser una persona muy influyente en la corte española, en la corte de la monarquía hispánica. Siempre se sospechó que participó en un complot para asesinar o deponer a Felipe IV y colocárselo como rey. Es decir, que la figura también es interesante, pero cuando el profesor González me sugirió la posibilidad de hablar de Nicolás de Obando, para mí los obandos, y luego hablaré del otro bando, pues son una especie de fetiche, y entonces me apetecía, digo, el duque de Montalto mola, pero Obando mola más. Cuando se planteó la cuestión dije, hombre, son dos grandes figuras, digo, pero desde el punto de vista de un historiador del derecho seguramente es más interesante la figura de Nicolás de Obando. Bien, hay un párrafo de una obra básica, la primera gran biografía que se escribe de Nicolás de Obando, que hizo la profesora Úrsula Lamb, que dice: cierto que la administración colonial de Obando ha de considerarse por sí misma, pero es evidente que aunque pueda describirse el estado de la isla durante los años en que ejerciera Obando su gobierno, no puede comprenderse la historia americana sin hacer referencia a España, a sus creencias y tradiciones, a sus costumbres y al estado de cosas allí reinante. Por eso tengo una primera parte que vendría a ser explicar la trayectoria previa de Fray Nicolás de Obando para poder entender mejor qué es lo que hace después cuando llega a la Española, entre 1502 y 1503. Lo primero que habría que explicar es un poco el sustrato familiar. Nicolás de Obando procede de una familia de la nobleza media extremeña. Su padre era un gran guerrero que había participado, pues, entre otras, en la guerra civil que se sustancia en Castilla antes del acceso de Isabel la Católica al trono. Es una persona familiarizada con las cuestiones de la guerra, pero no excesivamente proclive a las cuestiones de la guerra. Es decir, no es un guerrero nato, pero ha vivido dentro de su familia lo que es la guerra y lo que es el arte de la guerra. También, para ver luego cómo se comporta en la isla, hay que entender que evidentemente tiene nociones de estrategia. Es decir, de cara al conflicto con los indios sabe cómo hay que comportarse, como sabía Alejandro Magno en Gaugamela qué es lo que tenía que hacer para derrotar a Darío. Él también sabía qué es lo que tenía que hacer para derrotar a los taínos, y seguramente esa formación la traía de su casa, y la traía de conversaciones con su padre y luego en la corte también con otros grandes guerreros que allí se dieron cita. Yo he estado mirando a ver si encontraba su nombre en alguna relación de estudiantes de Salamanca, es decir, tuvo una formación universitaria, parece que no, evidentemente. Parece que llega o accede a la orden de Alcántara siendo muy joven, con lo cual la formación sería la típicamente conventual, es decir, estudiaría lo que antiguamente se llamaba artes o filosofía, tendría, pues, digamos que una pátina de letras, y luego pues la formación, la experiencia que le fuese proporcionando la vida. Pero no tiene una formación universitaria. Eso también tiene una cierta importancia porque no vamos a encontrar una justificación doctrinal en las cosas que hace. Es decir, luego cuando hablemos de grandes virreyes en el siglo XVII, pues algunos vemos que han leído doctrina o que han leído la política indiana de Solórzano Pereira o que tienen una formación teórica que les permite gobernar de otra manera. Pero la formación de Obando nos remite, pues ya digo, a esa pátina de letras que estudiaban los frailes antes de continuar con su vida monástica. Como he dicho antes, hablando del desempeño profesional, es miembro de la Orden de Alcántara desde muy joven, y sí que es verdad que conoce la corte. Antes se le preguntaba al doctor Miracaballos, fue durante 10 años ayo del príncipe Juan, es decir, del hijo primogénito de los reyes católicos, el que de alguna manera habría consolidado la monarquía hispánica, cuya desventurada muerte pues frustró de alguna manera un primer plan de los reyes católicos para consolidar la unidad, y hubo que buscar otras soluciones que resultaron algo más complejas. Pero claro, 10 años en la corte dan mucho de sí. 10 años en la corte uno está cerca del rey, incluso en ocasiones puede hablar con los reyes, puede departir con ellos, puede intercambiar ideas. La gente que se da cita en la corte es muy interesante. Lo que aprende, él ya tenía una cierta veteranía
Y luego es la época en la que evidentemente se gana la confianza de la reina Isabel. Es decir, cuando la reina lo elige como gobernador de la isla, pues evidentemente no es una persona desconocida, sino que para la reina es una persona de gran confianza y nunca defraudó esta confianza de la reina. Después es una persona que va a actuar durante mucho tiempo como visitador de encomiendas y comendadores. Y eso tiene dos virtudes. La primera es que le hace conocer bien el mecanismo de la encomienda, que luego utilizará en la isla. Y en segundo lugar, para los que hemos estudiado muchas memorias y muchos informes de visitadores, los capítulos de visitadores que se llaman, cuando un visitador no es tonto, y este no lo era, pues sabe un poco qué funciones hace. No es solo un inspector, no es solo una persona que va y pregunta, ¿y tú qué has hecho? Y sácame los libros de cuentas y vamos a ver, y aquí te has equivocado, y este qué hace, ya este por qué lo habéis echado, sino que además de ser un inspector, es un proyectista, es una persona que piensa con estos materiales qué podríamos hacer, qué podría desarrollar la orden, en qué se podría utilizar esto. Es también un arbitrista, es decir, muchas veces trata de resolver como juez conflictos que hay entre los hermanos y como arbitrista pues trata de crear medios para que la orden prospere, utilice mejor sus recursos, etc. Esa formación de visitador, ese oficio de visitador, se le ve clarísimo cuando llega a la isla, ¿no? Lo primero que hace es pues darse cuenta de qué recursos tengo, qué es lo que hay aquí, qué es lo que conviene desarrollar. Se comporta exactamente igual que como se había comportado de visitador de la Orden de Alcántara en los años previos. Después, para los que estudiéis historia, yo siempre insisto a mis estudiantes que es bueno dar un contexto histórico. Cuando vamos a explicar una persona, las personas no se... En algunos casos sí, pero normalmente obedecen a unas claves, obedecen a un contexto, se mueven en un escenario. Y siempre es bueno describir un poco ese escenario, aunque sea de una forma somera. Estamos en una época en que la monarquía hispánica se encamina hacia la construcción de una monarquía de carácter absoluto. He puesto la fórmula princeps solutus, quiere decir que es aquel príncipe que no está obligado por el tenor de las leyes, que es una cosa que, por ejemplo, en los países de la Corona de Aragón pues no es muy imaginable. Pero Castilla se encamina hacia esa construcción doctrinal en la que el príncipe realmente, como es además el que da la ley, pues de alguna manera queda exento de aplicar la ley, ¿no? Y se convierte en un monarca absoluto que encontrará su máxima expresión en el siglo XVIII. El descubrimiento y la colonización de América deben encaminarse también a potenciar esa construcción de una monarquía absoluta. Este es un factor, un elemento que no debemos perder de vista. Es evidentemente una época, económicamente hablando, expansiva. Y muchas veces se dice, no, el descubrimiento de América es una casualidad, en parte. Es decir, el continente americano el continente europeo estaba en una situación expansiva y estaba realmente buscando una gran empresa en la que la acumulación de medios y de recursos pudiera ser empleada, y esa va a ser, pues yo creo que la exploración del mundo, ¿no? Y la primera exploración, evidentemente, es la del continente americano. Se ha producido también un cambio social importante en el continente europeo, que es el final de las relaciones feudales, no las señoriales, sino las feudales. Y por último están las transformaciones ideológicas y culturales características del Renacimiento. Por primera vez el hombre empieza a pensar que no es el centro del universo, y no solo eso, sino que además los astrónomos le dicen, no solo no somos el centro del universo, sino que parece que somos muy poca cosa en el universo. Y entonces eso permite al hombre, digamos, escapar de ese etnocentrismo, ¿no? Y empezar a mirar otras posibilidades, otros mundos. Y dentro de esa posibilidad, de repente aparece que efectivamente hay otros mundos y se nos da la posibilidad o se les da la posibilidad de explorarlos. En la Casa de Contratación de Sevilla, creada en el año 1503, porque van a ser estos profesionales los que gestionen la hacienda y de una manera que no estuvo mal. Es decir, la profesionalización del cobro de los impuestos pues llevará a un aumento de esos cobros. Lo que sí que es cierto es que Obando empieza a trabajar y las instrucciones secretas que se le dan insisten, por un lado, en que refuerce el cobro de impuestos, es decir, los indios deben pagar impuestos, pero los españoles también, incluso le instan a que cree una especie de... a que estudie cómo hacer un sistema general tributario, es decir, ¿cobramos la alcabala o no? ¿O la sustituimos por algún tipo de aduana? ¿O cómo? Es decir, estudie usted qué sistema tributario se puede crear en la isla. Y luego se le insta también a que aproveche mejor las materias primas, no solo el oro, sino que vea también el fomento de la agricultura, el fomento de la ganadería. Esto lo vio Fray Nicolás desde el primer momento. Por suerte para la isla, Fray Nicolás no era una persona obsesionada con el oro. Comentaba el profesor Mira que algunos de los españoles que viajaban bajaban del barco y se iban corriendo
a ver las minas y dónde podían coger el oro, porque ellos pensaban además que el oro se cogía de los árboles prácticamente. Fray Nicolás estaba más preocupado en otras cosas y fomentó sobre todo la ganadería, pero también la agricultura, y eso va a ser un elemento básico para sostener la isla en los años posteriores. Y por último, está también el gobierno espiritual. Si hablábamos de la evangelización de los indios, durante estos años se intenta crear 3 provincias eclesiásticas en la isla, es un intento que fallará o que fracasará. También se intenta establecer los primeros curatos y se construyen los primeros templos, esto sí que será un trabajo que se concluirá. Y luego lo que sí que se comprueba es el fracaso de la primera evangelización, es decir, los indios no se dejan evangelizar. En buena medida, ¿por qué? Porque ellos aparejan o unen la evangelización con la explotación. Entonces, cuando alguien se acerca, no, es que te voy a evangelizar, déjeme porque inmediatamente me va a poner con la batea a sacar oro. Entonces, me escapo, o me voy a un sitio donde no me pueda explotar. Habrá que buscar otros mecanismos distintos. He puesto casi para finalizar este retrato del gobernador Nicolás de Obando, porque en todo retrato uno siempre le puede sacar punta. Si lo vemos, en principio no llama excesivamente la atención, sin embargo hay varios elementos que cuando uno lo analiza con más cuidado, pues puede ver hasta qué punto el gobernador Nicolás de Obando es un precedente de los que posteriormente serán los virreyes. Por un lado tenemos lo que sería la indumentaria militar, tenemos la gorguera, el pectoral, y luego una especie de capa roja, que era la capa roja que llevaban los generales romanos en la época imperial, que de lo que denota de alguna manera es el imperium militar. Pero, sin embargo, no tenemos un yelmo. Lo que tenemos es este sombrero tan curioso que viene a ser casi una gorra. Ese sombrero, esa gorra, lo que denota es el gobierno, la potestad de gobierno. Es una gorra muy parecida a la que llevaba Bobadilla. Es una gorra negra y ahí lo que se está mostrando es como gobernador. Las plumas blancas lo que demuestran es la jurisdicción. Las plumas blancas vendrían a denotar de algún modo lo que es su potestad como juez. E incluso de la gorguera le sobresale una especie de camisa blanca que es la propia de un funcionario. Es decir, que además, y esa es la parte que nos hablaría de la cuestión de Hacienda, es también un funcionario al servicio de la corona. Es decir, que en el retrato están reunidas las 4 potestades o los 4 poderes que tiene el gobernador. Y es curioso porque todos habéis trabajado con el Photoshop, yo me puse con un amigo a cambiarlo. Dije, vamos a empezar a quitarle cosas. Nos salió un obispo estupendo. Eso le quitábamos la indumentaria, le poníamos y salió un obispo. En fin, salía un funcionario también, una especie de banquero como los Puger. Es decir, la barba permitía también convertirlo pues, en una especie de guerrero, es decir, podía ser un pizarro perfectamente. No nos salía un cacique de ninguna de las maneras. Pero en fin, se le podía cambiar y se le podía dar muchos aspectos y eso demuestra que quien hizo este retrato lo hizo a intento y lo quiso mostrar como lo que era y con esa visión decidida de quien sabe lo que está haciendo. Y quizá el problema de Bobadilla es que no sabía muy bien a qué iba y qué tenía que hacer, pero Obando sí que lo sabía. También es verdad que yo creo que se vio sobrepasado por la tarea que se le encomendó y por eso insistía en, oiga, devuélvame. Yo le he pacificado la isla, le he puesto los tributos al cobro, los indios están trabajando, he duplicado la producción de oro. ¿No le parece bastante? Devuélvame a mi orden militar y a mi tranquilidad española. Yo no creo que de no haber muerto el rey lo hubiera enviado de vuelta. Yo creo que se hubiera resistido con uñas y dientes. Pero en fin, porque lo que vio, la impresión es que no le gustó. Sobre todo el trato, el problema de los indios, yo creo que para él fue una cosa acuciante. Y acabo en un minuto con un balance provisional. En historia todos los balances son provisionales. Siempre el archivo o hallazgos posteriores desmienten lo que hemos afirmado a lo mejor 2 años antes o lo que hemos trabajado durante toda una vida. Eso pasa habitualmente. La gente piensa que solo la física cambia. No, la historia también. Y cuando uno lleva trabajando y demostrando una cosa durante 20 años y de repente sale uno con un documento, mira lo que he encontrado en el archivo, todo lo que decías no es verdad. Entonces uno pega con la cabeza en la mesa y, en fin, ve cómo su trabajo de 20 años pues, se hunde en la miseria. Esas cosas pueden pasar, en historia también, igual que en física. Un balance provisional, he puesto en verde lo que sería positivo, se le pidió más oro y lo obtuvo, evidentemente, además con un éxito enorme. El coste humano que eso tuvo, ya nos hablará el doctor Moya después de lo que eso supuso.
Se produjo un notable aumento del comercio, es lo que apuntaba anteriormente el doctor Mira. Hay un desarrollo espectacular de pequeñas compañías familiares, y se crea una trama económica, una trama comercial curiosa porque no es habitual en la península. Es casi más usual ver esto en el norte de Italia o en Flandes, y no aquí. Después consolidó ese sistema de explotación económica de iniciativa individual, lejos del monopolio que pretendió Cristóbal Colón, es decir, es cuando se abre la empresa americana a la iniciativa privada, y eso la va a diferenciar del resto de colonizaciones europeas durante la Edad Moderna. La española dejó de ser un lugar inhóspito para convertirse en una especie de tierra de promisión a la que la gente empezó a querer viajar. La sociedad se estabilizó, aparecieron los oficios, aparecieron las mujeres. Modificó el sistema de repartimientos, en teoría mejorando así la situación jurídica del indio, en teoría, porque en la práctica no fue así, y aumentó su propio poder, y efectivamente inició el proceso de recuperación de la corona sobre las tierras americanas, que en un principio se habían dejado en manos de Cristóbal Colón. La parte negra o la parte negativa, la hiperinflación en el precio de las manufacturas y alimentos, es decir, había gente que se moría literalmente de hambre porque no podía comprar cosas. La presión demográfica sobre la isla, como ha apuntado antes el profesor Mira, pues causó un cataclismo biológico y un enfrentamiento feroz entre indígenas y colonizadores. El sistema que crea Fray Nicolás de Obando es adecuado, pero cuando el territorio se amplíe y los españoles salten al continente se verá insuficiente. Quiere decir, ya no necesitaremos un gobernador, necesitaremos un virrey, ya no necesitaremos un juez de apelaciones, necesitaremos una audiencia, la hacienda tendrá que sistematizarse de una manera más compleja. Es decir, que el sistema primitivo que crea Fray Nicolás de Obando tendrá que expandirse cuando los españoles den el salto al continente. Las instrucciones secretas, evidentemente hay un momento en que la corona le dice a Fray Nicolás de Obando, dice, déjese de historias, coja a los indios y póngalos en los placeres a sacar oro. Coloque a los españoles, diga que los traten bien, que les den un salario, pero básicamente póngalos a sacar oro. Y eso es evidentemente un elemento negro de su gestión en la isla. Y luego que es el inicio de la cuestión de los justos títulos, es decir, a partir de aquí el sermón de Fray Antonio de Montesinos, las quejas que llegan a la corte y medio siglo de debates que ha estudiado Luis Hanke de manera extensa y que de algún modo suponen pues, el inicio de la leyenda negra española pues, que llega prácticamente hasta nuestros días. Y yo por mi parte he terminado. Muchas gracias.